Hola a todas y todos. Hoy haremos una sesión sobre búsqueda bibliográfica y análisis de evidencia en salud pública. Esperamos que la disfruten. Además, se les va a acompañar con algunos materiales que se subirán a la plataforma y un par de preguntas en el foro para que vamos aprovechando de profundizar en estos temas. Bueno, los objetivos de esta sesión es que se logren identificar necesidades en salud pública y poder formular correctamente una pregunta de investigación. También entregarles algunas herramientas para localizar y buscar literatura y otros recursos bibliográficos que sean apropiados para que ustedes entonces puedan desarrollar este viaje entre tener una muy buena idea de investigación y poder llegar a una pregunta de investigación concreta para entonces continuar en la senda de investigación y el desarrollo de ciertas intervenciones para poder ser evaluadas. ¿Qué es la salud pública basada en evidencia? Bueno, es una aplicación de la conocida medicina basada en evidencia y la idea de esto es que se puedan desarrollar, implementar, pero también evaluar ciertos programas y políticas de salud pública que sean efectivas a través de la aplicación de principios del razonamiento científico. Quienes conocen de epidemiología saben muy bien el nombre de esta persona que aparece aquí en la foto, John Snow, y su gran historia y legado en términos de cómo aplicar el método científico puede llevar a la resolución de problemas muy amplios y la generación de nuevas formas de pensar incluso y de investigar la epidemiología. ¿Cuáles son los dominios de influencia de la salud pública basada en evidencia? Bueno, siempre el foco de esto es poder llegar a la mejor evidencia científica disponible. Sabemos que vivimos en tiempos en los cuales se investiga y por lo tanto se publica mucho y un gran volumen de información que nosotros podemos acceder y entonces necesitamos una forma de filtrar esta información para poder llegar realmente a la mejor evidencia científica disponible. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de también grandes esfuerzos de investigación, de equipos completos que están desarrollando investigaciones todos los días, se publican mucho y por eso es importante saber cómo filtrar y poder llegar entonces a discriminar si la investigación y la información y evidencia que estamos leyendo es realmente la mejor. También es importantísimo recolectar información desde las comunidades, no basta que nosotros tengamos una buena idea de investigación, tenemos que también incorporar la visión comunitaria para poder entonces estar en línea con las brechas y con las necesidades reales de la población a la cual nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, una política pública. También es muy importante qué es lo que nosotros traemos, ¿cierto? Nuestra propia experiencia, nuestros conocimientos, nuestras competencias e incluso nuestros intereses también. Y esto va conformando entonces cuáles son las bases para poder desarrollar políticas públicas o incluso preguntas de investigación. Y esto nos lleva entonces a tomar decisiones para la práctica de salud pública en estos tres términos que conversábamos: desarrollar, implementar, pero también evaluar estas nuevas intervenciones o programas o políticas públicas. ¿Cuál es el proceso de la salud pública basada en evidencias? Vamos viendo entonces que esto va a ser un ciclo de diferentes elementos. Como decíamos, uno de ellos muy importante es la evaluación o la incorporación de la comunidad dentro de este proceso. Gracias a eso vamos a poder tener alguna información, alguna declaración concisa, por ejemplo, de una brecha de intervenciones, de una necesidad también desde la población. Necesitamos cuantificarla, por supuesto. Vamos a necesitar determinar qué es lo que se sabe sobre esta información que nosotros recolectamos a través de la literatura científica y vamos a dar algunas herramientas para poder discriminar. Luego se van a desarrollar priorización de programas y políticas, que es un poco lo que queremos que ustedes desarrollen durante este semestre. Y para poder desarrollar entonces planes de acción, implementar intervenciones que respondan entonces a esta brecha de investigación o a esta brecha de conocimientos o de necesidades que se han determinado previamente. Y terminando con la evaluación de esta intervención y probablemente eso vuelva entonces a iniciar el ciclo. En términos de cómo evaluamos la comunidad o cómo la incorporamos dentro de este proceso de salud pública basada en evidencia, bueno, hay varias herramientas para poder hacer investigación a nivel comunitario o recolectar información desde la comunidad, pero siempre hay que considerarla. Tenemos que partir de la base de, si no las consideramos dentro de esta propuesta, claramente nunca van a ser entonces integradas.
Y hay diversas formas por medio de encuestas y también investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas que nos pueden ayudar a incorporar a la comunidad o a la evaluación de la comunidad dentro de las intervenciones de política pública. Esto es una página de la Universidad de Kansas que la pueden ir a revisar, donde hay un Community Toolbox, donde hay herramientas para poder entonces recolectar o hacer encuestas o levantar información a nivel comunitario. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos también tiene una página para poder desarrollar entonces planificación de algunas políticas públicas, incorporando la evaluación también comunitaria. Pueden descargar algunas herramientas que les pueden ayudar entonces a evaluar entonces cómo incorporamos a la comunidad en esto. El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos también tiene una herramienta, aquí pueden ir a revisarla ustedes, sobre cómo evaluar las necesidades de salud de la comunidad. Y hay algunas muestras entonces que ustedes pueden revisar para ver cuál es la más apropiada para ustedes. Y luego nos saltamos a esta parte que también es muy importante y es determinar qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha publicado, qué es lo que dice la literatura científica o la literatura gris en términos de la problemática que ustedes quieren investigar. Y hay una forma, por ejemplo, para poder ordenar esta idea que tenemos de hacer una investigación. Y esto se llama a través de una formulación de una pregunta de investigación. Hay diversos formatos. Este, a pesar de que el nombre es bastante gracioso, es el más sencillo y el que nos ha ayudado por muchos años a poder ordenarnos en preguntas de investigación, el formato PICO, y es el que nosotros vamos a proponerles que ustedes puedan utilizar, donde nosotros vemos que hay ciertos elementos que podemos ordenarlos para desarrollar entonces esta pregunta de investigación, donde aparece la población, la intervención, y vamos a ver que esto puede ser de distintas formas medido, la comparación si es que existe, y el outcome o el resultado. Y aquí les dejo una propuesta de pregunta de investigación que alguien podría querer desarrollar, por ejemplo, una problemática sobre el consumo de alcohol en adolescentes. La intervención podría ser, ¿qué pasa si ponemos estos sellos de advertencia en las bebidas alcohólicas? La comparación sería, bueno, miremos qué pasa si no hay sellos o no existen entonces estas intervenciones similares. ¿Y cuál sería el outcome? Queremos reducir entonces o medir el consumo de alcohol en adolescentes. Entonces, con este formato podríamos decir que la pregunta de investigación se podría construir como los sellos de advertencia en bebidas alcohólicas reducirán los niveles de consumo de alcohol en adolescentes, y con eso tenemos una pregunta de investigación con este formato que nos puede ayudar, ya tenemos claro cuáles son las variables que vamos a medir, y eso nos puede entonces guiar el resto de la investigación. Y aquí les dejo otras herramientas. Aquí, según el tipo de pregunta, por supuesto que puede ir cambiando. Puede ser una pregunta de intervención, la intervención puede ser vista como un método diagnóstico, como un tratamiento o incluso como la presencia o no de un factor de riesgo. Y eso nos puede ayudar entonces a desarrollar distintas preguntas de investigación de acuerdo a este formato. A lo largo de la presentación van a ver los enlaces abajo de las referencias y también a la plataforma vamos a subir algunos materiales. Pero no basta con tener una buena idea o con tener una buena forma de investigación, también dijimos que es importante saber qué es lo que se sabe al respecto, qué es lo que se ha publicado. Y para eso necesitamos discriminar si la investigación que está publicada, qué tipo de evidencia me está aportando. ¿Es una evidencia anecdotaria? ¿Es una evidencia con alta robustez científica? ¿Con alta robustez metodológica que me puede decir esto en realidad es algo muy importante de considerar? ¿O en realidad esto es solo una anécdota y puede ayudarme, pero no es nada más que eso? Y por lo tanto hay diversas formas, esta es una muy antigua, que es la pirámide de la jerarquía de evidencia. Vamos a ver que se ha modernizado bastante esto para poder considerar qué tan robusto, qué tan buena calidad tiene la evidencia. En esta pirámide, lo más bajo en términos de la robustez o la calidad de evidencia son las anécdotas, las opiniones, que no se basan en una metodología de estudio detrás. Vamos subiendo entonces con los estudios de casos, un poquito más robustos, hasta terminar aquí a lo que en ese momento, y todavía planteamos que es uno de los elementos más robustos metodológicamente, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis cuando están bien hechos. Y aquí también podemos ver otra escala muy similar, que parte entonces con lo más básico de anécdotas o opiniones de expertos, pasando entonces a distintos formatos de investigación, hasta llegar a estas revisiones sistemáticas que cuando están bien hechas nos ayudan bastante a considerar
qué es lo que se sabe, cuáles son las brechas de investigación o cuáles son los consensos científicos que existen en relación a una temática. Otro más, que también lo vamos a subir a la plataforma, jerarquías de evidencia. Podemos ver aquí también otra forma de analizar de acuerdo a los tipos de investigaciones. En este caso son investigaciones relacionadas a terapias, a prevención o a la etiología y al daño. Y podemos ver cómo entonces, de acuerdo a estas investigaciones, cuáles son las consideradas más robustas en términos, aquí tenemos otras de pronóstico o investigaciones relacionadas a diagnósticos o estudios económicos. Hay muchas formas de evaluar esto, pero la idea es que ustedes vayan de a poco considerando entonces que todo lo que se está publicando tenemos que pasarlo por algún tipo de filtro de jerarquía de evidencia y decir, ok, que realmente me está aportando esta investigación y que no. El Ministerio de Salud también publica esto, que es un manual metodológico de guías para práctica clínica, donde ustedes pueden ver que también hace interpretaciones en relación al grado de calidad de evidencia en términos de esta metodología que se llama GRADE, y en términos de esto tiene que ver con la certeza que me está aportando la información que está publicada o no, para poder entonces recomendar una intervención, perdón, o no recomendar una intervención. Solamente en PubMed para ver un poco una pequeña ejercicio que se hizo en términos de la pregunta de investigación que se había planteado, y vemos que gracias a tener una muy buena pregunta y acotada pregunta de investigación, esto que a veces nos pasa que en PubMed recuperamos 300 artículos de vuelta, bueno, una buena pregunta de investigación va a acotar también la cantidad de resultados que nosotros vamos a obtener, y esto nos puede ayudar entonces a ir delimitando la cantidad de investigaciones que vamos a tener que revisar, por ejemplo, si queremos hacer un análisis de todo lo que se ha escrito al respecto. Una muy buena página que les recomiendo conocer o revisar a quienes lo conocían es Epistemónico. Esta es una agrupación de científicos chilenos que también han desarrollado herramientas para poder ayudarnos a hacer revisiones sistemáticas o búsquedas bibliográficas, donde se pueden hacer entonces búsquedas, y aquí les recomiendo esto, que es el desarrollo de matrices de evidencia, donde nosotros podemos ver qué es lo que se ha publicado en términos, por ejemplo, de revisiones sistemáticas o metaanálisis, y cuántos de los estudios individuales aparecen en algunas de estas publicaciones, para que veamos también qué es lo más actualizado o cuál es la última información publicada al respecto, que recopila entonces la mejor información, y tal vez eso también nos ayuda a determinar si es que existen brechas de investigación o no. Otra plataforma donde también nos puede ayudar a buscar información es The Community Guide. Esto es del gobierno de Estados Unidos. También nos puede ayudar entonces a ver si existen revisiones sistemáticas de acuerdo a la pregunta de investigación que nosotros nos podemos haber hecho. Otra página, como ven, hay hartas herramientas para hacer búsquedas bibliográficas. Esta agencia, que también es del Departamento de Salud de Estados Unidos, que también nos puede ayudar a buscar información sobre políticas públicas, por ejemplo, relacionadas a alguna pregunta de investigación o una brecha que nosotros queremos completar. Una pequeña reflexión sobre las publicaciones, que también probablemente ustedes lo han captado ya con anterioridad, y es que no todas las publicaciones son de acceso abierto. Existe un gran modelo de publicaciones que son publicaciones que se encuentran tras muros de pago, y esto genera grandes inequidades en el acceso de información. En cambio, existe otro modelo que es el llamado modelo Open Access, donde son publicaciones que traspasan el costo, por ejemplo, de poder bajar un artículo científico a los investigadores que están publicando. Estos son dos modelos que se encuentran en tensión mundial, no solamente en Chile. Muchos países y muchas universidades han hecho grandes esfuerzos porque sus investigadores publiquen solamente en plataformas Open Access, para que se pueda acompañar o se pueda disminuir las inequidades de acceso al conocimiento. Solamente se los dejo a modo de reflexión, pues me parece que es importante también considerar que existen detrás de las publicaciones científicas también modelos de inequidad que replican estructuras de inequidad de la propia sociedad. Una alerta que también les quiero dejar al respecto de las publicaciones son las revistas predatorias. A quienes no las conocen, los invito a leer un artículo que publiqué con una amiga, y esto también nos
parece importante generar una alerta, pues detrás de los modelos de publicación existen revistas que son francamente fraudes, que invitan a los investigadores a publicar y les cobran, y efectivamente no existe realmente un ánimo de investigación o un ánimo de publicar. Muchas veces no publican, muchas veces son plataformas que no cuentan realmente con ningún respaldo editorial y publican lo que sea cuando uno realmente no tienen un filtro editorial y por lo tanto no sirven en términos de generar buenas evidencias científicas o publicar buenas evidencias científicas. A quienes no los conozcan les invito a leer ese artículo. También creo que se los vamos a subir en la plataforma. Ya para ir terminando, solamente dejarles claro que hacer una pregunta de investigación no es tan fácil en términos de cuando son claramente problemáticas de salud pública, que son problemáticas complejas, problemáticas que nos invitan a mirar términos y análisis multifactoriales. Y aquí hay un par de plataformas que les invito a revisar, que son gratuitas. Por ejemplo, para generar grafos causales, alguien puede tener una idea muy clara de, en términos de, por ejemplo, una causalidad y un outcome o una correlación que quieren investigar y a lo mejor sirve mucho para poder aterrizar esta información y estas ideas que a veces son muy abstractas en una pregunta de investigación, hacer el ejercicio de generar un grafo causal, cuáles son las variables que ustedes creen que se involucran en esta pregunta de investigación y cómo la llevarían esta a una gráfica donde pudieran explicar realmente las relaciones entre estas variables. Y aquí hay otra plataforma que se llama JED, esta se llama Dagity, son todas de universidades, esta se llama JED y también nos ayuda a hacer gráficas bastante sencillas, no peleando con el Word o con el PowerPoint para poder hacer estas gráficas, para poder hacerlas de forma más sencilla y explicarnos a veces una pregunta de investigación en términos de las relaciones de las variables. Terminando ya con los referenciadores bibliográficos, si no los conocen, es el momento de que los conozcan, les va a cambiar la vida, hay un antes y un después, cualquiera sea que el que ocupen, sea Mendeley, EndNote, RefWorks, Zotero, Papers o lo que ustedes quieran, pero no dejen de instalar uno en su computador, no dejen de bajar algún tutorial, si quieren lo podemos discutir en el foro, pero esto es algo muy importante para trabajar y nunca más tengan que pelear ni sufrir haciendo las bibliografías o las referencias bibliográficas de algún documento. Ya para ir terminando, ¿por qué es importante entonces la salud pública basada en evidencia? A pesar de que toda la lógica nos indica que va a esto, queremos resumirla entonces en, primero, nos ayuda a hacer el acceso a más información y de mejor calidad sobre lo que funciona y lo que no funciona. Nos da más probabilidad de implementar programas y políticas públicas que sean realmente exitosas. Aumenta la productividad de los recursos, por supuesto, y por último, genera también un uso eficiente de estos recursos. Por lo tanto, todos ganamos y toda política pública debiera entonces basarse en las evidencias para poder hacer su desarrollo. Ahora solamente para dejarles un ejercicio, quienes quieran hacerlo, va a quedar aquí un taller en esta presentación para poder entonces hacer una búsqueda y análisis de evidencia científica. No tienen que desarrollarlo, pero se los dejo en términos de cómo podríamos ordenarnos entonces para poder hacer un trabajo de realizar una búsqueda y análisis de evidencia en salud pública y terminando con un listado de muchos links vistos también en las páginas y diapositivas anteriores, que tienen entonces herramientas de búsqueda que les pueden ayudar a hacer preguntas de investigación y a recolectar información sobre salud pública basadas en evidencias. Y con esto terminamos. Me despido y muchísimas gracias por la atención.